Ya, ahora estamos, por lo que entiendo, estamos grabando. Sí, ya, ahora sí que estamos grabando. Así que vamos a ver un poquito el tema administrativo de la asignatura, ¿ya? Lo primero es el horario, ¿ya? Tenemos martes 3 4 y jueves 1 2. Ya. Lo importante del bloque jueves 1 y 2 que es el bloque coordinado de la asignatura. ¿Qué significa eso? Que tanto los paralelos de Campus San Joaquín como los paralelos de Casa Central eh, van a tener las evaluaciones de la asignatura en este mismo bloque horario. ¿Qué significa eso? Controles de lectura, como vemos más adelante, eh, los certámenes. Lo más probable es que las presentaciones con el cliente también sean en este horario, día por definir, pero la idea es que todas las actividades coordinadas que nosotros tengamos van a ser en ese horario, ¿ya? Si por algún motivo alguien tiene problema en ese horario, me puede escribir en el correo de contacto que aparece en el aula, ¿ya? Entiendo que no debiese ser el caso, por lo que se me informó, pero también no aprovecho también de avisar cualquier problema, ahí ustedes me pueden escribir, ¿ya? Y lo vemos. Pero lo importante de este bloque, el jueves 1-2 va a ser el bloque coordinado, ¿de acuerdo? Bueno, y este es el correo de contacto que ahí aparece, vladimir.ormazábal.cl, ahí ustedes me pueden escribir cualquier cosa, ¿ya? Eh, Me voy a presentar, para aprovechar un poquito quién soy yo. Bueno, mi nombre ya lo saben. Eh, ya. No se puede cambiar el bloque del jueves, lamentablemente, ¿ya? Como les decía, es como el bloque coordinado, ¿ya? Entonces, como que administrativamente hubo una iteración bastante larga para poder llegar a ese bloque y todos los paralelos tuviesen eh, la disponibilidad para hacerlo en ese momento, ¿ya? Por el tema principalmente de las evaluaciones que son coordinadas. Si tienes algún problema de fuerza mayor, me puedes escribir y ahí vemos más o menos cómo podemos coordinar, ¿ya? Ahí yo les voy a explicar un poco cuál es la estructura como jerárquica de la asignatura para ir viendo cómo vamos a ir resolviendo esos problemas, ¿ya? Pero, insisto, ahí cualquier cosa ustedes me pueden escribir, ¿de acuerdo? Eh, ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Por la pregunta de Vania, así que Vania, si tiene algún problema, ahí me puede escribir al correo y vemos qué se puede hacer en tu caso, ¿de acuerdo? Bueno, como les estaba contando, yo soy el profesor de la asignatura. Eh, bueno, mi nombre aparece ahí, Vladimir Mazábal. Yo soy exalumno de la universidad, soy ingeniero civil telemático, también soy mi magíster acá en la universidad. Bueno, luego saqué un diplomado y otras cosas, pero yo he estado haciendo esta asignatura durante los dos últimos semestres, sobre todo en Casa Central. Me he dedicado toda mi vida profesional a lo que tiene que ver en los aspectos del desarrollo del software, así que un poco también la idea de la clase ir como transmitiendo un poco mi experiencia y haciendo contrastar quizás los contenidos que son más teóricos, pero haciéndolos contrastar también un poco con lo que ha sido mi experiencia respecto a cómo he tenido que enfrentar estos mismos temas, ¿ya? Así que la dinámica de la clase es un poco esa, ir viendo temas teóricos, pero también ir dando un poco de la experiencia que al menos a mí me ha tocado vivir y que creo que para ustedes también es como importante tener como ese toque un poco de lo que les va a tener que enfrentar más adelante, ¿ya? Así que si hay algún telemático ahí por ahí, aquí hay otro telemático haciendo clase, ¿ya? Y lo primero, lo más importante que les quiero contar es que durante la asignatura nosotros vamos a hacer un proyecto, ¿ya? La gracia de este proyecto es que es un proyecto con un cliente, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia trabajando con clientes, tiene algún emprendimiento, ha hecho su trabajo, etcétera, pero la idea central o lo que va a girar en esta asignatura es trabajar con un cliente. Nuestro cliente, nosotros vamos a tener que hacer todos los ciclos de desarrollo, desde las etapas más tempranas, que ir a conocer un poco, ir a conocer su contexto, ir a conocer su problema, que vamos a ir viendo durante la asignatura, cómo poder hacer eso, hasta la construcción del sistema y finalmente poder entregarlo. ¿Ya? Esa es la idea o el espíritu del proyecto de la asignatura. ¿Ya? Pero para ello, yo necesito que ustedes también hagan algo primero, ¿ya? Primero que se organicen en grupos de máximo 3 estudiantes, ¿ya? Por temas de número, no me acuerdo bien cuántos estamos inscritos en la asignatura, pero por temas de número a lo mejor no vamos a alcanzar a hacer todos los grupos de a 3, va a tener que haber algún grupo de 2. Lo ideal, grupos de a 3 personas, ¿ya? ¿Por qué no solo? Porque es un poquito difícil el proyecto como para que lo puedan trabajar solo. ¿Ya? Por eso que no recomiendo mucho que sea de a 2, porque en mi
experiencia cuando he dictado el ramo, en realidad se les complica mucho cuando son da 2. Idealmente da 3. ¿Ya? Insisto, puede que por número no se pueda, pero la idea es que sea da 3. Veo que alguien levantó la mano. Profe, en el caso de que esté solo, ¿usted va a asignar los grupos o nosotros tenemos que crear los grupos? Ya. Lo, lo- la primera instancia es que hasta esta fecha ustedes me envíen los grupos. Si por ese motivo queda gente que a esa fecha no me envía la información del grupo, yo los voy a asignar. ¿Ya? Ahora, como adelantándome quizá un poco a lo que quería mostrar en el aula, no sé si han podido ingresar al aula, la parte de proyecto, yo dejé un tema de conformación de grupos para que se vayan presentando y vayan haciendo como consultas si es que les falta un grupo, o vayan presentándose si es que necesitan formar parte de uno, si les falta un integrante, etcétera, para que vayan ayudando un poco a conformar los grupos. Alguien pregunta si se puede hacer grupos entre paralelos. No, la idea es que los grupos sean por paralelo, ¿ya? No está considerada la opción de hacer grupos entre paralelos ni entre campos, ¿de acuerdo? La idea es que los grupos sean dentro del mismo paralelo, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y aquí tienen un foro si es que ustedes necesitan por a veces motivo contactarse, preguntar si les falta un integrante, em, presentarse por si no tienen grupo, etcétera, ¿ya? Es un poquito la idea, ¿de acuerdo? Lo importante es que me envíen la conformación del grupo a mi correo, ¿ya? Para que yo la vaya registrando y luego la publique en el apartado del proyecto. Por favor, en este sentido, ustedes me envían el asunto que aquí aparece, grupo IM 236-2021-2, ¿ya? Que como va a identificar a qué corresponde el asunto del correo, y los nombres de los integrantes y el rol, ¿ya? Opcionalmente, si ustedes quieren, pueden ponerle un nombre al grupo, pero para efectos prácticos yo les voy a asignar un número, ¿ya? Y administrativamente todo se va a tratar y se va a tocar respecto al tema del número del. Pero si ustedes quieren agregarle un nombre y usar el nombre en sus presentaciones, que es algo que la mayoría de los grupos opta por hacer, siéntense en libertad de hacerlo, obviamente con un nombre que no hiere susceptibilidades y cosas por el estilo, ¿ya? Las tecnologías son las que aparecen acá, pero estas podrían cambiar, de acuerdo un poco también a la idea del cliente con el que vamos a trabajar y también respecto a la disponibilidad técnica de ambientes de trabajo, cosas por el estilo, ¿ya? Es probablemente y generalmente los semestres anteriores han tocado estas tecnologías de desarrollo y tanto de gestión del proyecto, pero podrían cambiar, se están evaluando todavía. Pero cuando esté esa información definida, yo voy publicando las cosas en el aula y también les voy mandando yo aviso a ustedes, ¿de acuerdo? Respecto al tema de las evaluaciones, que me imagino que es algo que les interesa bastante a ustedes, lo primero, que aquí están las ponderaciones, certámenes, proyectos y controles, 40, 40 y 20, esas son las distintas ponderaciones del ramo. Muy importante, una regla que tiene la asignatura, para poder aprobar la asignatura, cada uno de los ítems tiene que tener un promedio mínimo de 50, ¿ya? La media, ya sea geométrica o aritmética, según sea el caso, ¿ya? Tiene que tener mínimo 50, pueden tener un 100 en certámenes, pueden tener un 100 en el proyecto, y si sacaron un 49 en controles, se desaprueba se echa en el ramo, mejor dicho, con un 49, ya, esa es la regla, ¿ya? En todo caso está en el sílabo y la pueden revisar. La idea es que sea una asignatura que no alcancen, o sea, un ítem en el cual ustedes no alcanzan el 50, aplica la nota más baja como nota final del ramo, ¿de acuerdo? Y que tengan ojo y precaución con eso, en el fondo no se descuiden, ¿ya? Eso es un poco. Los certámenes, la media aritmética va a representar la nota final del ítem certámenes, la media aritmética va a representar la nota final correspondiente a controles y la media geométrica va a representar la nota final correspondiente al proyecto, ¿ya? Respecto a los distintos ítems que aparecen aquí del proyecto de presentaciones y avances, los vamos a ir conversando a medida que vaya a la asignatura, vaya alcanzando la fecha, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con presentación y avance? Básicamente es como ver, ¿no?, evidencias en los repositorios de que usted ha estado trabajando en ese proyecto a través de algunos artefactos que vamos a ver en la asignatura y que también se les va a ir pidiendo a ustedes. Y las presentaciones básicamente que ustedes realicen videos, ¿ya? Donde ustedes van a ir mostrando ya sea y explicando los artefactos que ustedes van generando y también prototipos y avances de su proyecto. Eso es la idea. Pero yo insisto que en ese punto, a medida que íbamos avanzando y lo vamos a ir viendo como más en detalle, ¿de acuerdo? Como para que no se estresen tanto en ese momento.
Las lecturas tienen que ver con lecturas que son básicamente del contexto de la asignatura, ¿ya? Eh, no son extensas, son lecturas breves, ¿ya? Y se toman controles de lectura al principio de la clase, que aquí aparece, marcada. La duración del control no es más allá de 10 minutos y consta de 4 preguntas sencillas de alternativa o verdadero y falso. Es un poquito la idea de los controles de lectura. La gracia de los controles de lectura es que la nota más baja de los controles se elimina, ¿ya? O sea, de los 5 fechas que aparecen ahí, en realidad se promedian con 4, ¿ya? Ahora, también lo mismo, como consejo, traten de usar este comodín de eliminar la nota más baja hacia el final del semestre y no al principio, ¿de acuerdo? Porque ya pasan casos anteriores que muchos se confían en la primera, no la realizan y luego va avanzando el semestre y tenemos algunos problemas. Ahí yo me equivoqué en las fechas, así que tengo que actualizar. Pero son las que aparecen acá, ¿ya? Ese es el cuadrito para las fechas que también está en el syllabus y lo vamos a ver un ratito más. Respecto al tema de evaluaciones recuperativas, ojo, aquí hay 2 escenarios que nosotros tenemos que considerar. El primero es que ustedes por algún motivo no pueden asistir a un control de lectura, algún motivo justificado. ¿A qué eso me refiero? Problemas de salud, algún problema personal de gravedad, que ustedes tengan que escribirlo o informarlo de forma privada, etcétera. Ya, en esos casos ustedes me avisan el motivo de su inasistencia y tienen derecho a una lectura adicional al final del semestre con un control recuperativo, ¿ya? Que en el fondo va a reemplazar aquella inexistencia, ¿ya? Pero ojo, son inexistencias justificadas, ¿ya? No vale, por ejemplo, me quedé dormido, entonces no fui, cosas por el estilo, ya. Entonces, esta es instancia. La segunda instancia era un certamen recuperativo, lo mismo, en caso de que haya una inexistencia justificada y documentada en relaciones estudiantiles. Respecto a ustedes no pudieron asistir a un certamen, ¿ya? En ese caso, lo que opera es un certamen adicional, ¿ya? El cual considera toda la materia de la asignatura y que también se va a tomar al final del semestre, ¿ya? Y aquí aparece más o menos las semanas en las cuales esos certámenes se deberían tomar. Y de forma adicional, eh, y respecto quizá a casos que se puedan dar, quienes tengan un promedio bajo 50 certámenes van a poder acceder también a este certamen recuperativo, ¿ya? Es decir, el certamen final del semestre que considera o tiene toda la materia, pero tiene una excepción especial. Ese certamen recuperativo va a reemplazar la nota del certamen de menor nota, o sea, el más bajo, independiente si es que la nota de ese certamen sea mayor o menor respecto al recuperativo. Si ese promedio de certámenes con el cambio supera el 50, ahí ustedes tienen derecho a aprobar la asignatura con nota 55. En caso contrario, aplica la regla anterior. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta al respecto? Respecto a la fecha, respecto a la forma de evaluación, respecto a la forma de la evaluación recuperativa. ¿Todos claros? ¿Todo ok? Ya. Ahora, cualquier cosa, nosotros podemos ver acá en el syllabus, más o menos, se describen también las mismas reglas que yo les he informado respecto a las ponderaciones, respecto un poco a cuáles son los hitos del proyecto, las reglas y las fechas que aquí aparecen, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está la información de quienes conforman un poco la asignatura. Bueno, yo, el profesor que estoy haciendo la asignatura en este momento, que también voy a actuar como coordinador, se refiere básicamente a tratar de mantener y subir la información al aula, el material para que esté disponible, que las evaluaciones sean las mismas, esté paralelo, un poco ese es mi papel. También aparece la información de los profesores de los otros paralelos, ¿ya? Y también la información y el contexto del profesor responsable de la asignatura, que en el fondo es el quien toma las decisiones respecto un poco a eh, cuáles van a ser los contenidos que vamos a ver, la forma que van a tener las evaluaciones, más allá si son o no las mismas entre paralelos, que un poco lo que yo veo, él determina la forma, etcétera, ya, las decisiones macro, ¿ya? ¿Sí? Así que ahí está también en el si le gustan los y lo otro que se me olvidó mostrar es también existe una planificación más o menos con los temas, las semanas importantes de vacaciones y respecto a las fechas de los controles, ¿ya? Los certámenes y otros que también estaban ahí en la presentación, pero de forma un poquito más gráfica, ¿de acuerdo? Y también los contenidos más o menos estimados de los que vamos a ir viendo. Obviamente esto puede ir cambiando a medida de decisiones que vayan tomando desde del profesor responsable de asignatura y también un poco la contingencia, ¿ya? Que nos puede hacer quizás variar un poco la planificación inicial, ¿de acuerdo? ¿Eh?
¿sí? Respecto a los certámenes, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Va a ser full desarrollo, alternativa? Los certámenes, bueno, no hemos como cerrado un poco la forma en que van a ser, pero históricamente, y no creo que cambie, sobre todo en este formato como virtual, son tres partes. Tiene una parte que es de alternativa, ya que son una serie de preguntas de alternativa que ustedes tienen que responder en un tiempo determinado. Luego siguen unas preguntas que son más que nada de reflexión respecto a la materia. Se plantea una frase que ustedes tienen que hacer como en el fondo, usando los contenidos de la materia, una reflexión respecto a lo que ahí se indica, ¿ya? No son verdaderos y falsos, sino que se trata un poco de ahondar en el tema que propone la afirmación. Ustedes se van a encontrar, que es la segunda parte, que es como desarrollo, pero más que nada reflexivo. Y una tercera parte que tiene que ver con el proyecto. En ese sentido, lo que se hace es como que se tratan de conectar los contenidos de la asignatura con lo que ustedes han realizado en su proyecto. Por ejemplo, aplicar un tema de generar un artefacto que se pide o modificar algún artefacto en base a algún cambio de condición. Esos son como los tres pilares fundamentales un poco de lo que son los certámenes, ¿ya? Entonces son alternativa, parte reflexiva y parte de desarrollo orientado a su proyecto. Esos son los tres pilares. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ya? Entonces, como para cerrar un poco la parte administrativa, si no hay más dudas, más consultas, vamos a ir como con la introducción de la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar la introducción un poquito, qué es lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver en el sílabo varias cosas, pero la idea es que nosotros vayamos como destacando las más importantes o aquellas que yo considero que ustedes tienen que tomar como un poquito de atención. Entonces, dice conocer y utilizar técnicas modernas para el desarrollo de software, desde requisitos, trabajando en equipos y dice reutilización del conocimiento y de software existente. Ya son varias cosas, ¿ya? Que están como bien condensadas. Primero, el desarrollo del software, ¿ya? Que es un poco lo que nosotros vamos a hacer, es lo que ustedes van a hacer en su proyecto, y lo más probable es que todos nosotros, de alguna u otra forma, después vamos a seguir involucrados eso en nuestro desarrollo profesional, ¿ya? Pero vamos a ir viendo que el desarrollo del software es mucho más complejo de lo que nosotros podemos pensar en un inicio, ¿ya? Y involucra mucho más actividades y roles de lo que generalmente nosotros podríamos pensar, ¿ya? Aquí hay una palabra muy importante y que después nosotros vamos a andar en detalle que tiene que ver con los requisitos, ¿ya? Los requisitos son como requerimientos, ¿ya? Y vamos a ver que son un poco la materia prima con la cual nosotros tenemos que empezar a trabajar. Pero el tema es que los requisitos muchas veces no son simples de tener, no son difíciles de ir a buscarlo y tomarlos, por decirlo así. Y más encima están acompañados la palabra dinámicos. Los proyectos en general, sobre todo los proyectos de desarrollo de software, son casi como entes vivos, van variando, van mutando a través del tiempo. Los requisitos, que son los requerimientos que nosotros tenemos que cumplir, pueden que también vayan cambiando a medida que el proyecto vaya avanzando, ¿no? Se habla de que hay distintas fuerzas que también van influenciando en los proyectos. Y eso puede hacer que los requerimientos, los requisitos que nosotros vayamos capturando, también vayan cambiando un poco, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder desarrollar nuestro software, pero tomando en cuenta estos requerimientos y a su vez que estos pueden ir cambiando, ¿ya? Trabajo en equipo es muy difícil que en el contexto actual, sobre todo cuando hablamos de grandes proyectos, trabajemos solos, ¿ya? Y más aún, considerando que cuando uno trabaja en un proyecto hay distintos roles involucrados, ¿ya? Y algo muy importante, pero muy importante que nos sirva a nosotros y que lo más probable es que quizás todos ustedes hayan utilizado en alguna tarea, por ejemplo, y no se hayan dado cuenta, tiene que ver con la reutilización de conocimiento y de software existente. En otras palabras simples, es muy difícil y muy poco recomendado, en general, que tratemos de reinventar la rueda, ¿ya? Lo más probable que para problemas específicos en nuestro proyecto ya haya alguien que se haya enfrentado a un problema técnico similar. Lo más probable es que esa solución puede que incluso esté documentado o existe un componente en el cual nosotros nos podemos apoyar. La gracia y la habilidad que nosotros tenemos que tener es que tenemos que saber cuál usar, cómo usarlo y que pueda comportarse con el resto de forma correcta, ¿ya? Eso es un poco la idea de lo que nosotros vamos a ir viendo en este camino, ¿ya? Es un poco un cambio de paradigma, podría decirse, respecto a lo que uno generalmente ha realizado, ¿ya? Me imagino que todos ustedes han hecho más de alguna tarea de programación, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo son estas tareas de programación en general? ¿A ustedes les dicen lo que tienen que hacer la tarea? ¿Les dan las instrucciones respecto a lo que tienen que implementar?
les plantean un problema, ¿ya? Y ustedes de ese problema extraen lo que tienen que hacer de forma directa, ¿cierto? Ya puede que el enunciado no se comprenda bien. Ya, esa misma idea de que el enunciado no se comprende bien y que puede que hayan dudas, maximícenla cuando tengan que ir a enfrentarse usted a un cliente. ¿Ya? Y ahí vamos viendo que existen distintas herramientas que nos van a poder ayudar a ese no se entiende bien y hay dudas, a que lo podamos ir como en el fondo aterrizando. ¿Ya? Imagínense ese mismo sentimiento de cuando usted ve un enunciado y no lo entienden y tienen dudas, cuando uno se enfrenta con un cliente, por decirlo así, imagínate, interactuar con otras personas también se vuelve complejo. Entonces necesitamos alguna herramienta como para que en el fondo nos podamos poner todos de acuerdo. No solo yo y mi cliente, sino que también yo y mi equipo de trabajo, para que todos estemos alineados y apuntemos hacia lo mismo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver esa frase que dice el cliente no sabe exactamente lo que quiere. Ahí vamos a ver generalmente qué es lo que pasa. A lo mejor el cliente sí sabe lo que quiere, pero no sabe expresarlo. ¿Ya? Y ahí tenemos que nosotros también empezar como que entrar a hacer algo. ¿Ya? Y ahí vamos a ir ahondando qué cosas podemos hacer. ¿Ya? Y existen también eh, ciertas herramientas que nos van a poder ayudar a enfrentar eso, que lo vamos a ir viendo dentro de la asignatura. ¿Ya? Porque no somos ni los primeros ni los últimos que vamos a tener este problema. ¿Ya? Y hay gente que se enfrenta a ese problema y se han ido desarrollando como algunas técnicas para poder enfrentar. Ahora, ¿qué cosas específicas vamos a tratar de poder ver en la asignatura? ¿Ya? Elaborar especificaciones de requisitos funcionales a través de historias de usuario. La historia de usuario va a ser una herramienta que nosotros vamos a poder documentar qué es lo que en el fondo nuestro cliente o qué es lo que necesitan también los usuarios finales, porque el cliente no es lo mismo que usuario. ¿Ya? Crear modelos estructurales y dinámicos. ¿Ya? En el fondo vamos a poder tomar esas ideas y tratar de crear ciertos diagramas. Poder tener como un dibujito en el fondo que nos ayude a entender cuál es el contexto del problema que estamos enfrentando. ¿Ya? Aquí se identificar oportunidades de aplicación de patrones en situaciones concretas de diseño. Los patrones para hacer una ayuda. Después la vamos a ver en detalle en qué consiste. Pero cuando hablamos de no reinventar la rueda, los patrones van a jugar un rol fundamental. ¿Ya? Los patrones van a ser como alguna idea que nosotros vamos a tener que nos van a ayudar para resolver ciertos problemas que son típicos al momento de enfrentar ciertas situaciones en el desarrollo. Evaluar modelos de diseño de software. Otra cosa que nosotros vamos a ver, que muchas veces para poder solucionar un problema, no hay una única opción, hay distintas opciones. De hecho, y varias pueden estar documentadas, pero cada una de esas opciones tiene sus, podría decirle así, como sus pros y sus contras dependiendo del escenario. Entonces, una habilidad que es muy importante que ustedes como futuros ingenieros, cuando se tengan que enfrentar a estos problemas, no solamente ustedes tengan que tomar una decisión, ustedes puedan evaluar esas decisiones, ¿ya? Y eventualmente poder justificar esas decisiones. Porque lo más probable es que la decisión que ustedes tomen respecto a cómo enfrentar un problema o cómo proponer una solución o cómo diseñar algo, ¿ya? Va a tener también sus puntos débiles. Nosotros tenemos que tener como la habilidad de poder justificarla y poder suplir esas falencias de alguna forma. ¿Ya? Entonces, no solo se trata de proponer soluciones, sino que también se trata de poder evaluar entre las distintas posibles opciones. Y es una habilidad que es muy importante porque en realidad nuestro trabajo no solamente se trata de solucionar con lo primero que encontremos, sino que se trata de poder mirar lo que hay, poder evaluar y tomar decisiones y justificar esas decisiones. ¿Ya? Es una habilidad que ustedes tienen que también empezar a ir desarrollando. Pues se dice argumentar decisiones de análisis y diseño. ¿Ya? Tenemos que ser capaces de poder entender lo que estamos haciendo y poder justificarlo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es mía, ¿para qué vamos a estudiar análisis y diseño? Más allá de que lo más probable es que todos ustedes lo tengan por malla. ¿Ya? Pero hay una razón de por qué esto está en la malla. ¿Ya? Como para entender un poco por qué eso está en la malla, lo que yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué entienden ustedes por lo que es el software? Es lo que hace que funcione el hardware, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué hace la que funcione el hardware? ¿Qué más está involucrado con el concepto de hacer el software? ¿O qué más está involucrado con el concepto de software? ¿Algoritmos? ¿Ya? ¿Qué más? Entonces decimos algoritmos, ¿ya? Hace que funcione el hardware, ¿qué más?
ser la parte útil, ¿no? Del computador, porque es lo que uno al final ocupa. La parte útil del computador, ¿cierto? ¿Ya? Lo que uno ocupa. Entonces tenemos algoritmos, hacer que funcione el hardware, la parte útil del computador, lo que nos permite ocuparlo. Diego dice, sería todo el aspecto de programación que debemos manejar. El hardware sería las herramientas para usar el código. Ya, un poco lo que también dicen los compañeros. Entonces, podríamos decir programas. Entonces, si hacemos esta pequeña como lluvia de ideas, tenemos algoritmos, hacer que funcione el hardware, ser la parte útil del computador y programas. ¿Ya? Ya, más o menos podríamos decir que todos hemos estado más o menos cerca de lo que es la definición del software, ¿ya? Programas computacionales. El tema es que en la práctica el software es mucho más complejo que eso, ¿ya? Es mucho más que solamente un algoritmo, un programa, o solamente ser la parte que hace que funcione el hardware. El software en realidad es algo que responde a una o más necesidades. Y esta parte de aquí que está destacado es sumamente importante. Cuando nosotros hacemos un software, ¿ya? Eh, desde esta mirada de que nosotros estamos trabajando para hacer software, ¿ya? Nosotros estamos, como cuando empezamos a ver análisis y diseño, ustedes van a entrar en una lógica que luego van a profundizar en la ingeniería de software, que nosotros estamos haciendo software para poder vivir, ¿ya? Cuando ustedes terminen de estudiar, ¿ya? Y tengan su título en la mano, lo más probable es que ustedes quieran trabajar en lo que estudiaron. Y eso significa, es como en el fondo, ganarse la vida en lo que estudiamos. O sea, van a hacer software y trabajar en el desarrollo del software, en alguno de los N posibles roles y formas en que uno puede trabajar en este mundo, pero en el fondo lo van a hacer para poder vivir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos que el software responde a una o más necesidades, por eso dice mucho más que un algoritmo, más que una tarea, un programa, es porque nosotros estamos haciendo software para poder responder a las necesidades que va a tener un usuario. Y ahí nos vamos dando cuenta que un sistema puede tener distintos usuarios pueden tener distintas necesidades, distintos problemas. Y al final el software, lo que nosotros vamos a hacer, y todo el proceso de desarrollo que conlleva aquello, va a tratar de responder a más de una necesidad, ¿ya? Entonces, la pregunta del millón es cuando ya sabemos que el software es algo que es complejo, sabemos que tiene que responder a distintas necesidades. Hay mucho más que el algoritmo, hay mucho más que el programa, ¿ya? Es todo un proceso que hay detrás para poder lograr identificar las necesidades, pero también dar respuesta a ellas. Entonces, la otra pregunta importante ¿es simple hacer software? ¿Qué creen ustedes? Que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no sería sencillo? ¿Por qué se imaginan ustedes que es difícil? Yo diría que depende y en la mayor cantidad de los casos, por ejemplo, no sé, yo puedo, según la definición que usted nos dio la diapositiva pasada, Ujú. yo puedo hacer un software simple en Python en un par de líneas y claro, es relativamente simple, pero también estoy recaudando todo el conocimiento por detrás de ese lenguaje de programación que en el fondo no se construye como fácilmente. Entonces es como acumulación de conocimiento que después me permite a mí desarrollar un software como de manera un poco más simple. Es como cuando dicen, supongamos, eh, algo que siempre dice, yo me demoré 5 minutos en hacer tal cosa, pero para yo demorar 5 minutos tuve que estudiar como 6 años, o tengo una cierta cantidad de experiencia. Entonces se va a ver simple, pero en realidad hay todo un cantidad de conocimiento detrás acumulado que te permitió en el fondo lograr hacer eso. ¿Ya? Porque entiendo que por ahí va la idea. Hay un compañero que está levantando la mano. Em, y de hecho, también lo podemos mirar desde el lado del, no necesariamente al hacer software, porque el software se supone que cuando uno lo desarrolla para resolver necesidades o problemáticas que uno le plantean como desarrollador de software. Ujú. Pero no siempre la solución que vamos a implementar va a satisfacer completamente las necesidades del cliente y eso va a requerir un reparo, como lo que vimos en bases de datos, en los modelos iterativos incrementales, con tal de poder asegurarnos de que le vamos a entregar lo que el cliente quiere. Claro, hay un ciclo de vida, por decirlo atrás, ¿cierto? O sea, no es como que generalmente hacer software no es como decir, ya tú quieres esto, toma, lo empaqueto, ahí está y se acabó.
lo más probable es que hacer software requiera, como dices tú, como algo iterativo, a lo mejor vamos a tener que hablar varias veces, a lo mejor vamos a tener que ir cambiando lo que estamos haciendo, entonces hay un ciclo de vida detrás que alguno tiene que administrarlo de alguna forma, ¿ya? Por el chat dicen, son muchos sistemas diferentes, conocimiento para distintos lenguajes, por otro lado, la correcta forma de aplicar el conocimiento para que sea eficaz, ahí vamos a ver qué es eficaz, qué es eficiente, hacerlo trabajar con demás gente, no solo, y esa gente ya trabajar con gente tampoco es simple, ¿ya? En el sentido de que tenemos que, en el fondo, todos ponernos de acuerdo. Entonces, hay varias cosas que ustedes han tocado. Está en el fondo la parte como del conocimiento técnico, ¿ya? Como decía el compañero al principio, a lo mejor se ve simple, pero para lograr que fuese simple, ustedes tuvieron que estudiar mucho, ¿ya? Está el tema de que existen muchos sistemas distintos, hay muchas distintas formas de sistema y muchos distintos problemas que se pueden solucionar, por lo tanto, poder abarcarlo todo es complejo, ¿ya? Está el tema, como decía el compañero, hay un ciclo de vida detrás de los sistemas, ustedes pueden ir a recoger esas necesidades podrían cambiar en el tiempo, voy a tener que hacer que mi sistema también vaya cambiando en el tiempo, entonces es todo un ecosistema que es bastante complejo, no es simple, ¿ya? Por eso que, como ustedes se dan cuenta, y lo tienen bien claro, hacer software en la práctica no es simple. A lo mejor hacer una tarea de programación es relativamente sencillo comparado a lo que se viene más adelante, ¿ya? A lo mejor tomar una lista de instrucciones y llevarlo a un programa, lo podemos manejar de forma sencilla, pero cuando ya estamos hablando en el contexto de, y voy a como ser como bien insistente en la idea de que hacer software para vivir, ¿ya? En el fondo lo hacemos como para poder comer, ¿ya? Se vuelve el tema un poquito más complejo, ¿ya? Dice tamaño y esfuerzo requerido, HH versus tiempo versus dinero versus lucas, ¿ya? En el fondo eso toca mucho lo que dijo el compañero en el primer punto. A lo mejor se va a ver siempre que ustedes hagan algo en pocas líneas de código, ¿ya? Pero para que ustedes quizás hagan algo en esas pocas líneas de código, tomando un poco la idea, ustedes a lo mejor estudiaron bastante y tienen harto conocimiento. Por lo tanto, puede que ustedes se demoren menos tiempo en hacerlo, ¿ya? Menos tiempo, requieran menos horas hombres, menos horas de trabajo, pero a lo mejor ustedes son más caros en el fondo. Su hora de trabajo es mucho más cara porque ustedes tienen mayor conocimiento. Como se está viendo un proyecto, entonces a lo mejor las personas dicen, bueno, no quiero personas que cuesten tan caras, quizás necesito personas con no tanta experiencia, entonces busco personas que no sepan mucha experiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo mejor los tiempos en hacer eso aumentan, que la persona tiene menos experiencia, por lo tanto se va a demorar más en hacerlo y gasto más HH y me demoro más tiempo. Ah, pero si yo quiero disminuir la cantidad de tiempo, a lo mejor pongo más personas. Entonces a lo mejor poner 3 personas que tengan poca experiencia y se demoran más, ¿ya? Van a terminar costando mucho más que una persona que sabe más, aunque sea un poquito más cara, pero se demora menos tiempo. Entonces entramos a conjugar distintas cosas, ¿ya? Y lo otro es que no solo es conocimiento técnico, ¿ya? No se trata solo de saber un lenguaje de programación o una serie de lenguajes de programación, ¿ya? El, lo que está involucrado en hacer software son muchos distintos roles. Tiene que ser alguien que sea capaz de ir donde un cliente y poder conversar con ese cliente muchas veces y poder entender qué es lo que él quiere y poder traducirlo a estructuras y a diagramas que como desarrolladores nosotros podamos seguir. Entonces el desarrollador sí es un rol, pero no es el único. Programar no es lo único que hay. La parte técnica es importante, la programación es importante, sí, pero no es lo único que está involucrado, ¿ya? Hay gente que se dedica, por ejemplo, a levantar procesos. Levantar procesos no es sencillo tampoco, ¿ya? Tomar los procesos y traducirlos en una estructura que a nosotros nos permita llevarlo a programación es una tarea compleja. Hay personas que se certifican en aquello y se dedican a aquello, ¿ya? Y no están programando en una sola línea, ¿ya? Y también es difícil. Entonces, los tamaños y el esfuerzo que requiere es una conjugación de horas hombre, de tiempo total utilizado por las personas quizá involucradas y también por el costo de esas personas y de los proyectos, ¿ya? Cuando los sistemas son grandes, nosotros vamos a hacer como interactuar con distintos componentes. Si vivimos o vamos a hacer un sistema en un ambiente empresarial, lo más probable es que en este ambiente empresarial ya existen otros sistemas y ustedes van a tener que interactuar con ellos, con una base de datos que ya existe, con alguna estructura, con algún sistema de administración de horas, por ejemplo, etcétera. Vamos a tener que interactuar y nosotros a lo mejor vamos a incorporar nuevos componentes. Tenemos que saber utilizar esos componentes, ¿ya? Como decía un compañero ahí, trabajar con gente en sí es complicado porque la naturaleza de las personas hace que también trabajar con más nos obliga a poder también ponernos de acuerdo, ¿ya?
Y lo que apuntó el compañero, versión intermedia, el software va a ir creciendo, va a ir modificándose, ¿ya? Por eso que tiene un ciclo de vida, ¿ya? Una cosa es que nosotros seamos capaces de entender la idea, ¿ya? Nosotros a lo mejor podemos ir y tener la idea de lo que hay que hacer después de, no sé, identificar cuál es el problema y cuál es la solución a ese problema que tiene nuestro cliente o a la persona a quien le vamos a hacer el software, ¿ya? Pero la idea no es lo mismo que el software hecho. Desde que yo sé lo que tengo que hacer, hacerlo, hay todo un ciclo de vida. Por eso dice análisis, diseño, implementación y mantención. Y son dos cosas distintas. Una cosa es que nosotros tengamos la idea y logramos implementar el sistema, y lo otro es que lo que implementemos esté bien, ¿ya? Entonces una cosa es tener la idea, otra es poder llevarla a cabo, y otra es poder llevarla a cabo bien, ¿ya? Eso no es sencillo, ¿ya? La idea es que tengamos técnicas que nos permiten ayudar a hacer eso, ¿ya? Ahora, la idea de la clase tampoco es asustarlos, pero un poco es la realidad de lo que es. Por eso que nosotros vamos a ver todas estas herramientas que nos ayudan a llevar esto adelante. Entonces, aquí dice, para quienes se dedican a hacer software, que vamos a hacer nosotros, soy yo, por ejemplo, y van a hacer ustedes el día de mañana, lo que decía un poco, el cliente no sabe lo que quiere, lo que decía el compañero al principio de la clase. Lo que en realidad es que las personas tienen alguna necesidad, necesitan que el software les solucione algún problema, pero para ellos tampoco es fácil expresarlo, ¿ya? Las personas no nos van a decir, mira, yo quiero un programa que haga esto y que tenga 3 if y me generes 2 funciones adicionales para yo después reutilizarlas. Las personas no nos van a decir eso. Muchas veces las personas nos van a decir desde su contexto de comodidad de negocio qué es lo que ellos necesitan. Si nosotros trabajamos con una persona que trabaja haciendo cohetes para la NASA y vamos a tener que trabajar con ellos, lo más probable es que no hable en su contexto de lo que es hacer cohetes en la NASA. Lo personal, yo no tengo idea de cuál es el negocio de cómo se hacen los cohetes para la NASA, por lo cual yo estaría sumamente perdido por lo que me va a decir, ¿ya? Y no es que no sepan lo que quiere, él lo va a tener sumamente claro, pero vamos a estar hablando en dos contextos distintos. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna herramienta para poder igualarnos, para poder entender lo que él quiere y yo poder también explicarle un poco en su lenguaje qué es lo que yo voy a hacer, ¿ya? Presiones monetarias, de tiempo y lo más importante que lo que tenemos que hacer es útil, ¿ya? En el fondo nosotros no podemos ponernos a hacer cualquier cosa que después no se vaya a utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay tema de lucas detrás, de dinero involucrado. Recuerden que nosotros estamos haciendo esto para poder pagar las cuentas, para poder pagar la luz, para poder pagar el agua, para poder llevar, no sé, el pan a la mesa, por decirlo así, ¿ya? Entonces hay un tema ahí detrás también involucrado cuando se muestra, ¿ya? Los proyectos no tienen un presupuesto infinito, ¿ya? Tiene cierta cantidad de dinero involucrado y en esta cantidad de dinero están los sueldos de las personas. Entonces hay que tener que ciertas precauciones, ¿ya? Y los proyectos también tienen tiempo acotado, ¿ya? No están hechos para que duren por siempre, ¿ya? Que aún he escuchado por ahí que hay proyectos que se alargan y no terminan nunca, pero en la práctica nosotros necesitamos que termine, ¿ya? Que tenga un tiempo acotado. Y esos son los tres factores: tiempo, horas hombre y dinero que están ahí dando vueltas y nosotros necesitamos que de alguna forma cuadren para que nosotros podamos vivir de hacer esto, ¿ya? Ahora, dice, el software es uno con muchos requisitos y muchos usuarios, el SIGA. Para bien o para mal, nosotros tenemos que interactuar con el SIGA, ¿cierto? No sé cómo es su experiencia con el SIGA, no sé si es buena o mala, pero todos nosotros tenemos que interactuar con el SIGA de alguna forma, ¿cierto? Horrible siga, profe. Se cae cuando hay que tomar ramo. Ya, supongamos, usted necesita el SIGA para poder tomar ramo. Yo necesitaba quizás el SIGA para poder saber a qué paralelo tenía que hacer clases, ¿ya? Nosotros somos dos usuarios distintos para el mismo sistema y tenemos dos requisitos distintos. Yo quiero ver cuál es el paralelo al cual le voy a hacer clases y ustedes quieren escribir ramo, ¿ya? Hacer un sistema y se fijan que son dos necesidades completamente distintas la una de la otra, ¿ya? Entonces, imagínense esto, no es el único sistema, hay muchos otros sistemas. Pensemos que el SIGA es como un sistema acotado que tiene un eh, uso bien acotadito, que es el contexto de la universidad, solamente de esta universidad, ni siquiera de todas las universidades. Y así todo se hace difícil, ¿ya? Otra cosa importante, cliente no es lo mismo que usuario, ¿ya? El cliente es el que nos va a encargar de hacer el software. El usuario es quien lo va a ocupar. Y muchas veces el cliente y el usuario no son la misma persona, ¿ya? Por ejemplo, ustedes como usuarios del SIGA, ¿le han preguntado más o menos qué es lo que ustedes quieren del SIGA? No. ¿Ya? Lo más probable es que hubo una persona detrás que encargó el SIGA, como el cliente, ¿ya? Que no es lo mismo de las personas que utilizamos el SIGA, ¿ya? Como dice el compañero ahí, el cliente es el que pone, el que paga,
¿ya? Y por lo tanto va a tener algo que decir. El tema es que nosotros tenemos que conjugar entre lo que nos pide el cliente y lo que son las necesidades del usuario, que muchas veces no van a estar alineadas. Mira, yo, por ejemplo, me ha tocado trabajar en hartos sistemas que tienen que ver con que se reducen, por decirlo así, a flujos de trabajo de un formulario. Un formulario al que se le ingresan valores y este formulario va cambiando en distintas etapas. Lo más probable, y lo que siempre pasa es que el usuario que usa el sistema, lo que él quiere es que el sistema sea una ayuda para llenar ese formulario. Muchas veces el cliente, que generalmente es el jefe de esta persona que usa el sistema, lo que él quiere es poder monitorear cuánto tiempo se demoran en llenar un formulario y complejizar el formulario lo más posible. ¿Ya? Son dos cosas con las cuales nosotros vamos a tener que conjugar. El cliente nos va a pedir agregarle cosas que para el usuario no tienen ningún sentido y no le sirven. ¿Ya? Y el usuario va a querer tener un sistema que le ayude. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con esta dicotomía entre lo que los requisitos del cliente y necesidades del usuario muchas veces nos van a mapear. Y también tenemos que ser capaces de equilibrar entre las dos. ¿Ya? Ahora, para poder trabajar con todo eso nace una disciplina. Y esa disciplina es la ingeniería del software. Y un poco la disciplina que ustedes después, que si no me equivoco, con Maya debería ser el ramo siguiente, que siga esta línea, análisis y diseño debería seguir con ingeniería de software, que esa es como un poco la línea de evolución de estas dos asignaturas que van de la mano. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia o cuál es la importancia de la ingeniería de software? ¿Ya? Disciplina que se ocupa de la construcción sistemática, eficaz y eficiente de software eficaz y eficiente. ¿Ya? Aquí parece trabalengua, pero las palabras claves son sistemática, que sea un sistema que sea ordenadito en el fondo, nosotros podamos construir software de tal forma que podríamos decir, no sé si la analogía es correcta, pero como una máquina bien engrasada y que funcione bien. Y las otras dos palabras claves son eficaz y eficiente. Hacerlo de forma eficaz y eficiente y que el software sea eficaz y eficiente. ¿Qué entienden ustedes por eficaz y eficiente? Eficaz lo, que se desarrolle sin problemas, que solucione todos los problemas que se plantearon para el software en primer lugar. ¿Ya? Y eficiente, que lo haga de tal manera que no se desperdicien recursos. Ya, ¿cierto? Ahí está la clave. Eficaz es como que, como dice el compañero, logremos en el fondo cumplir el objetivo, ¿ya? Ser eficaces, ¿ya? Y eficiente que lo hagamos en el fondo haciendo un uso correcto de los recursos que están a disposición. Nosotros necesitamos que el software que nosotros vamos a hacer cumpla con su propósito, pero que no lo haga desperdiciando recursos, no sé. Si yo uso un programa que me tome todos los recursos de la máquina y no puedo hacer nada más, a lo mejor no es una buena solución. Va a hacer lo que tiene que hacer, pero a lo mejor no me va a servir. ¿Por qué? Porque no es eficiente con el uso de recursos de la máquina. ¿Ya? Pero también nosotros necesitamos que nosotros para hacer software tenemos que ser eficaces y eficientes. Nosotros tenemos que lograr cumplir con hacer los proyectos, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo tampoco sin desperdiciar recursos. ¿Ya? No me puedo gastar todo el presupuesto del año en un solo proyecto, ¿ya? O no me puedo tomar todo el tiempo en un proyecto que tiene un presupuesto que alcanza para un mes, ¿ya? Tenemos que hacer de tal forma este software de que los recursos que tenemos disponibles, eh, personas, tiempo, presupuesto, etcétera, se les pueda sacar como el mejor rendimiento posible, ¿ya? Entonces, por eso que este trabalengua dice sistemático, eficaz y eficiente para hacer software eficaz y eficiente. ¿Ya? Pero es la clave de lo que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Es la clave de lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Ya, o ya, gracias. Cualquier cosa ahí me van a escribir. Ahora, hay un tema con esto. Cuando nosotros decimos que la construcción sistemática, eficaz y eficiente, se conjugan varias cosas. Por un lado están las personas, que son muy importantes. Las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar. A lo mejor tenemos herramientas para poder subir código, para que distintas personas podamos estar trabajando al mismo tiempo en un proyecto, ¿ya? Y todos podamos estar subiendo y bajando ese código y haciéndole modificaciones. A lo mejor hay herramientas que nos van a ayudar, ¿ya? Hay productos que nos permiten también a llevar adelante eso. ¿Ya? Por ejemplo, productos que están hechos para versionamiento de código, ¿ya? También son cosas que nos van a ayudar. Y hay procesos que nos van a ayudar a unificar todo lo demás. ¿Por qué son importantes los procesos? Porque yo puedo tener a las personas
puedo tener personas capacitadas, puedo tener los mejores productos del mercado, pero al final están todos desordenados haciendo lo que quieren. ¿Ya? A pesar de tener las mejores personas con la mejor capacitación, con los mejores productos para el desarrollo, si no están todos trabajando de forma armoniosa, esto no va a funcionar. Por eso que ahí entran los procesos. ¿Ya? Y aquí hay dos cosas importantes, dice razonar sobre ellos y escalar en cantidad y tamaño. La gracia de los procesos es que nos van a permitir cada vez ir abarcando quizás mayor cantidad de personas y proyectos que son más grandes. ¿Por qué? Porque los procesos nos permiten ir monitoreando, pero también nos permite ir, podéis decir, como cuestionarlos un poco. La gracia es que nosotros sigamos procesos que nos sean útiles, ¿ya? No procesos que nos demoren en hacer las cosas. ¿Ya? Y no hay que olvidar que están las personas. Yo puedo tener un proceso definido, puedo tener las herramientas, puedo tener los mejores productos para apoyar eso, pero si las personas que están involucradas no quieren tomar eso, no quieren seguirlo, no va a funcionar tampoco el tema. ¿Ya? Entonces, no hay que olvidar que estamos todos nosotros involucrados, nosotros, el proceso que va a tratar de unir las distintas cosas, pero que tenemos que estar todos involucrados para que esto se mueva y funcione como corresponde. ¿Ya? Y ahora, como vamos a atacar un tema en particular que tiene que ver con los requisitos, ¿ya? O los requerimientos. No sé si alguno de ustedes ha visto esta imagen alguna vez. No. ¿Ya? Esta es una imagen que lo más probable, después cuando ustedes estén trabajando, lo van a encontrar, por ejemplo, en un área TI, pegado en alguna parte, alguien lo va a tener en su escritorio hoy, pero ilustra una idea. Le ilustra las cosas como dice, como el cliente lo explicó, como lo entendió el JP, etcétera, etcétera, y finalmente lo que el cliente necesita. Cómo lo describió el comercial, qué fue lo que se instaló, qué es lo que está documentado, no se documentó nada, etcétera, ¿ya? Al final era esto es lo que se quería, pero tiene todas estas visiones. ¿Y por qué está esa imagen acá? Porque al final esto, en el fondo, es el requerimiento, es el requisito, es lo que se necesita hacer. El tema es que muchas personas, a lo largo del proyecto y los involucrados, o lo van a explicar o lo van a entender de forma distinta. ¿Ya? ¿Ya? Y hay estos problemas que ustedes van a ir encontrando. Pero lo importante de esa idea, lo que nos quiere mostrar, es que está la necesidad de lo que se tiene que hacer, pero hay tantas miradas involucradas y muchas personas lo pueden interpretar de forma distinta o explicar de forma distinta. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener la habilidad en el fondo de poder ir a buscar o tratar de rescatar qué es lo que necesitamos que el software haga. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí hay una pregunta planteada. Dice, para realizar compras en el supermercado, ¿qué actividades se realizan? ¿Qué actividades realizan ustedes? ¿Y qué necesitan para poder hacer esas actividades? Por ejemplo, yo para ir al supermercado, lo que hago es me fijo un presupuesto. O sea que, no sé, no puedo gastar más de X cantidad de dinero. ¿Qué necesito para realizarlo? Necesito saber cómo llegar al supermercado. ¿Ya? ¿Qué cosas ustedes creen que se embarcan en esa idea? ¿Qué necesitan ustedes para ir al supermercado? ¿Ya? Tener una lista de compras. Hacer la lista. ¿Ya? La lista de compras. ¿Qué más? Ya, tener o hacer una lista de compras. ¿Qué otra cosa más se necesita para ir al supermercado? Ya, llevar la bolsa. Ya, no sé si un GPS, pero al menos saber cómo llegar. Eh, cotizar precios. Ya, ahí quiere cotizar precios. Ya, no sé, ahora necesito llevar mi pase de movilidad también, ¿cierto? Llevar llevar el medio de pago. ¿Llevar un carrito para traer las compras? Ya, en el supermercado tomar un carrito, ¿cierto? Ya, medio de transporte, ver por dónde pasa la micro, cuánto cuesta, todas esas cosas, ¿cierto? ¿Cuándo pasa la micro? ¿Por dónde pasa la micro? ¿Cómo llegar? Tomar un carrito, llevar la bolsa, bueno, ver si es que el horario que yo voy a ir, el supermercado va a estar abierto o no, ¿cierto? Hay varias cosas que nosotros requerimos en el fondo, necesitamos para poder ir al supermercado, ¿cierto? Ahora, la gracia de todo lo que ustedes dijeron, que la bolsa, cotizar precios, eh, llevar un medio para pagar, llevar un carrito, etcétera, todas esas cosas ustedes le expresaron, necesidades o deseos para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Poder ir al supermercado.
y ustedes necesitaban cosas, por ejemplo, saber si estaba abierto o no, ¿ya? Saber por dónde pasa la micro, necesito llevar una bolsa, necesito ir a tomar un carrito, etc. ¿Ya? Indicaron necesidades para poder lograr un objetivo, ¿ya? Y en el fondo esos son los que son los requisitos, ¿ya? Necesidades o deseos, ¿ya? Pero ahí los vamos a ir como detallando un poquito más. Otra cosa importante de lo que ustedes hicieron es que los expresaron, dice aquí, en lo que se dice lenguaje natural, ¿ya? Como, por ejemplo, cachar en cuánto pasa la micro, dijo un compañero, ¿ya? Martín, cachar en cuánto pasa la micro, ¿ya? Yo podría tomar eso y llevarlo a un lenguaje más formal, ¿sí? ¿Ya? Y de hecho, nosotros en el software hacemos algo muy parecido. Vamos a tomar estas cosas que se expresan en lenguaje natural, que en el fondo son deseos o necesidades que debería tener el software, los podemos formalizar de alguna forma. Y dentro de las próximas clases vamos a ver que existen formas de ir formalizando estos requerimientos, ¿ya? Pero primero nos vamos a enfocar hoy en poder definirlo. Esta semana nos vamos a enfocar en cómo definirlo. Y la siguiente semana vamos a ver cómo poder estructurarlo de una forma más formal, ¿ya? Pero la idea clave aquí es que ustedes indicaron necesidades y deseos en un lenguaje natural, que luego vamos a formalizar. Entonces el requisito finalmente es una descripción de lo que el sistema debe o debería hacer. Si lo llevamos al ámbito del software, cosas que el sistema debe o debería hacer. Noten que es súper importante, cosas que decimos debe o debería hacer, ¿ya? Están las dos cosas. ¿Cuáles ustedes creen que desde el punto de vista de hacer software es la diferencia entre debe y debería? ¿Qué creen ustedes que sería la diferencia? ¿O por qué hice hincapié en esa diferencia? No va por el lado de cliente usuario, va por un tema quizás un poquito más práctico. La diferencia entre debe y debería es que hay cosas que el software sí o sí va a tener que hacer, ¿ya? Claro, como dice, debe es totalmente necesario, y el debería es como, ojalá estuviese, pero no es como algo obligatorio, ¿ya? Nosotros, esa diferencia es súper importante porque eso también nos permite a nosotros como jugar un poco cuando hacemos un proyecto, ¿ya? Sabemos que hay cosas que sí o sí van a tener que estar, ¿ya? La priorización, como dice el compañero. Hay cosas que sí o sí van a tener que estar. Por lo tanto, tienen una prioridad mayor de aquellas cosas que, escucha, quizás sería interesante o sería como bonito que estuviesen, pero que en realidad no son tan necesarias, ¿ya? Pueden faltar, a lo mejor van a poder faltar, son un plus. Y si me quiero ganar el cliente y me alcanza el tiempo, a lo mejor yo puedo ir agregando estos pequeños plus. Pero las cosas que el debe, sí o sí tienen que estar. Y si no están, a lo mejor vamos a tener problemas, porque el sistema no va a funcionar bien. Por lo tanto, la vamos a priorizar, ¿ya? Y por otro lado, y muy importante, son las capacidades y condiciones a las que el sistema debe adherir, ¿ya? Esto es un poquito más difícil quizás de poder captar, pero se refiere a cosas que nos van a determinar, por ejemplo, cómo funciona el software. Supongamos, si yo digo que un sistema tiene que tener una respuesta no superior a 5 segundos, no es algo que el sistema tiene que prestar como funcionalidad, es una característica, ¿cierto? Una restricción del sistema. Yo me tengo que preocupar que las cosas de mi sistema no se demoren más de 5 segundos. Yo lo voy a poder medir, voy a poder hacer pruebas de estrés, etcétera, pero yo tengo una restricción, ¿ya? Así que es distinto a las cosas que el sistema, funcionalidades que tiene que tener. Ahora, esa lógica de tener descripciones de lo que el sistema debe o debería hacer versus capacidades y condiciones que el sistema debe adherir, nosotros los clasificamos en funcionales y no funcionales o extrafuncionales. El primero, descripciones de lo que el sistema debe o debería hacer, parezco así repetitivo, tiene que ver con los requerimientos funcionales, ¿ya? Ahora, esas cosas, capacidades y condiciones a las que el sistema debe adherir, se conocen como los requerimientos extrafuncionales o no funcionales, ¿ya? Los funcionales, como su nombre lo dice, son tareas, funcionalidades y servicios que el sistema debe o debería realizar, ¿ya? ¿Qué se entiende por funcionalidad? Una entrada, un comportamiento y una salida. Pongamos que yo diga, yo necesito buscar la lista de usuarios de un sistema. O cuando ustedes en el SIGA, ustedes quieren ver los paralelos disponibles de un curso, ¿cierto? Esa es una funcionalidad del sistema. Ustedes a lo mejor van a buscar por curso, el sistema va a hacer algo y le va a retornar la lista de paralelos de ese curso, ¿ya? Eso es una funcionalidad, es algo que el sistema va a hacer, ¿ya? Yo puedo ir al sistema y
hacer esa funcionalidad, ¿ya? En ese sentido dice, el sistema debe permitir ver el carro de compras si estuviéramos en una tienda, o el sistema debería indicarme productos similares en oferta. Si nosotros estamos en una tienda, a lo mejor es necesario e imprescindible que el sistema me indique cuál es el carro de los productos que yo estaba echando en el carrito, ¿ya? Pero a lo mejor sería como bonito y entretenido que el sistema también me indicara productos similares que estén más baratos, como un plus a mi tienda virtual, por decirlo así, ¿ya? Hay cosas que sí o sí tienen que estar y otras cosas que ojalá estuviesen, pero ambas son cosas que el sistema tiene que prestar, una funcionalidad del sistema, y esa es la clave, cosas que sean funcionales, ¿ya? Los extrafuncionales o no funcionales son propiedades y restricciones del sistema, y aquí hay un arbolito, que aquí aparece la fuente, que nos indica un poquito cuáles son los distintos tipos de reglamentos no funcionales que nosotros podemos ir como encontrando o podemos ir identificando, ¿ya? Si se fijan, no son servicios del sistema, no son quiero ver el carro de compras, no son el quiero ver la lista de usuarios, ¿ya? Son cosas como, por ejemplo, cosas que tienen que ver con rendimiento. El sistema debe tener un tiempo de respuesta menor a 5 segundos. A lo mejor ustedes dirían, me gustaría que el SIGA no se demorara más de 5 segundos en mostrarme si inscribí o no inscribí los ramos, si quedé o no quedé. ¿Ya? Eso sería una restricción para el sistema. Pero existen otras cosas que también tienen que ver con requerimientos más técnicos. Por ejemplo, que nosotros tengamos un requerimiento técnico respecto a tenemos que usar cierto lenguaje de desarrollo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente lo pide, es su normativa. Y hay otras cosas que van más allá, que tienen que ver, por ejemplo, cosas regulatorias o éticas. ¿Ya? Tenemos que adherir a unas ciertas leyes, ¿ya? Cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces son imposiciones que nosotros tenemos que tener en consideración para hacer nuestro sistema, ¿ya? Y las otras son las cosas funcionales, lo que el sistema tiene que hacer de cierta forma, ¿ya? Ahora, ¿ustedes qué creen respecto a los otros funcionales? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Se pueden patear? ¿Los podemos no pescar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Son importantes? ¿Por qué dependería del caso? ¿Cuándo no sería importante o cuándo sería importante? Ya, pero supongamos, si ustedes tienen el requerimiento de que su sistema tiene que tener tiempo de respuestas inferiores a 5 segundos, y si su sistema se demora 10, hace todo, pero se demora 10 segundos, ¿está bien o no? Ustedes como usuarios, como clientes usuarios, encargan un SIGA, y ustedes quieren que el SIGA eh, no tenga alta disponibilidad, es decir, que prácticamente no se caiga. Sé que no se puede prometer que no se caiga, pero que prácticamente no se caiga, ¿ya? Y ustedes le dan un SIGA que, pucha, cuando están inscribiendo ramos pasa caído. ¿Les sirve o no les sirve ese sistema? ¿Están conformes? Horrible. No estarían conformes, ¿cierto? No, Si ustedes tuviesen que llegar y pagar por eso, ¿estarían dispuestos a pagar por un sistema que se cayera así a cada rato cuando tienen que escribir ramos? ¿O se enojarían y no quisieran pagar? ¿O pedirían que se lo arreglara? arreglarlo, yo creo. Entonces, en el fondo pedirían que se lo arreglara, o en otras palabras, a lo mejor, oye, no, arréglamelo porque no esto es lo que yo pedí, no está funcionando como yo quiero. Puede tener todas las funcionalidades que ustedes agregaron, pero en esta restricción no la está cumpliendo. Por lo tanto, ustedes como clientes la rechazarían. ¿Ya? Ahí hay dos cosas. Por ejemplo, dice, ¿pueden ser requisitos extrafuncionales? ¿Debe y debería? No. Los requisitos extrafuncionales, como su nombre dice, son restricciones al sistema. Fíjense en esto. En esencia son propiedades o restricciones del sistema, ¿ya? Es una restricción del sistema a lo mejor que los tiempos de respuesta no superen los 5 segundos. Mi sistema puede
hacer todo. Pueden, a lo mejor ustedes van a poder inscribir ramos, van a poder buscar paralelos, van a poder ver cuáles son sus notas, todo, pero el sistema se va, todos los días va a pasar caído 1 hora y se demora 2 minutos en entregar una respuesta. ¿Un SIG así les gustaría? Me quedé calvo, profe. ¿Ya? Con música así. Pero hace todo lo que tiene que hacer. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? Hace todas las funcionalidades. Pueden hacer, inscribir, buscar notas, ver todos los paralelos, etc. Hacer todos los trámites a lo mejor que ahora se hacen, lo podrían hacer todo por esa plataforma. Pero se cae todos los días 1 hora y se demora 1 minuto en tener una respuesta. No nos va a gustar, ¿ya? Es una restricción, ¿ya? Por eso que no se relacionan con el debe y el debería. El debe y el debería son cosas funcionales. Las extras funciones son restricciones o características del sistema, ¿ya? Por eso que son muy, muy importantes, ¿ya? Un requerimiento no funcional o extrafuncional que nosotros no consideremos o no tenemos en cuenta podría hacer que el proyecto fracasara. Podría dejar mi proyecto sin uso, ¿ya? Yo no pesqué que los tiempos de respuesta. Resulta que al final el sistema se demora mucho. El cliente no le va a gustar, los usuarios no lo van a ocupar, ¿ya? Tiene un nivel de impacto de arquitectura, ¿ya? Eso es importante. Los arquitectos del sistema tienen que considerar los requerimientos no funcionales o extrafuncionales, ¿ya? Porque van a tener que tomar decisiones importantes respecto a la estructura del proyecto, ¿ya? Para que mi sistema no se demore más de 5 segundos en responder, algo se tiene que hacer a nivel técnico para poder asegurar aquello. Réplicas, un caché, etcétera. Pero algo se va a tener que hacer, ¿ya? Por lo tanto, tiene un impacto alto. Decisiones de arquitectura son caras, ¿ya? ¿Ya? Ojo con eso. Por ejemplo, la fiabilidad de un sistema de navegación de un avión es importante, ¿ya? Yo no quiero un sistema de avión o un avión que me diga que no es fiable en ese sentido, que se caiga, ¿ya? Costaría vidas, ¿ya? Entonces, ojo, son importantes los no funcionales, ¿ya? Una cosa. Ahora, para poder lograr eso, nosotros vamos a hacer, o se hace un proceso que se llama levantamiento o licitación de requerimientos, ¿ya? ¿Qué es el proceso de levantamiento y licitación de requerimientos? Es en el fondo ir a buscar cuáles son los requerimientos que el sistema tiene que cumplir, funcionales y extrafuncionales. Tenemos que ir a buscarlos también. Tenemos que ir a hablar con los clientes, tenemos que leer la documentación del cliente, tenemos que observar lo que hace el cliente, pero en el fondo nosotros tenemos que ir a buscar esos requerimientos, ¿ya? Y no es un proceso menor, es un proceso igual difícil, ¿ya? Porque hay muchas personas involucradas, están los usuarios, ¿ya? La persona que en el fondo va a ocupar el sistema el día de mañana, y el cliente, el que está pagando por hacerlo, ¿ya? Y cada uno va a tener requerimientos distintos para el sistema, ¿ya? Y acuérdense que muchas veces a lo mejor pueden ser contrarios, ¿ya? Así que ojo con eso. El usuario es el que lo va a utilizar, el cliente es el que va a pagar, y cada uno va a tener necesidades distintas para ese software, ¿ya? Los stakeholders son un concepto genérico y son todas las personas o instituciones que están involucradas. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa, un gerente de su empresa puede que sea un stakeholder. No es usuario, no es cliente, pero es una persona que está interesada, ¿ya? ¿Por qué está interesada? Porque quiere que el proyecto les deje ganancia, ¿ya? Entonces, un interesado, y ese interesado va a tener algo que decir respecto a ese proyecto, a lo mejor va a tomar decisiones, a lo mejor va a decidir sacar un miembro del equipo, y eso va a tener efectos en el proyecto, ¿ya? Y está en analista, que es el que tiene que ir a buscar esos requerimientos, ir a capturar esos requerimientos, ¿ya? Para poder tomarlos y documentarlos, para luego con eso nosotros poder ver qué es lo que tenemos que construir, ¿ya? Se fijan que hasta este momento no hemos hecho ni una línea de código, ¿ya? Estamos recién tratando de descubrir qué es lo que el sistema debe o debería hacer y cuáles son las restricciones a las cuales nosotros tenemos que adherir. Y para eso hay que ir a buscarlo. El cliente no lo va a entregar así, tome, ahí está, y nosotros, listo, y nos ponemos a desarrollar. No, hay que ir a buscarla, hay que ir a capturarlas. ¿Qué le va a capturar? El analista, ¿ya? A través del proceso de licitación o levantamiento. ¿Cómo se puede hacer? De distintas formas, ¿ya? Aquí dice, visitando, trabajando con el ambiente del usuario y cliente. En el fondo voy y me siento al lado de él, ¿ya? Observar más o menos qué es lo que están haciendo. Tomar distintos documentos, a lo mejor puede que haya un proceso documentado,
¿ya? O actualmente ellos están utilizando algún producto de software, entonces yo voy y empiezo a ver cómo funciona ese producto, para hacer la nueva versión del mismo. Hay un proceso documentado, leo el proceso para entender qué es lo que tienen que hacer y ver cómo el software puede ayudar y qué es lo que tiene que hacer para ayudar a ese proceso, ¿ya? Lluvia de ideas, estudio de mercado, focus group, ¿ya? Hacer prototipos igual ayuda, pero con precaución, hay que tener ojo, ¿ya? Los prototipos se pueden volver un problema, ¿ya? Un prototipo puede convertirse en una promesa que no vamos a poder cumplir, así que hay que tomarlos con detalle, ¿ya? Y otra vez en un proyecto que hicimos prototipos. El primer prototipo era súper bonito, ¿ya? Pero a alguien se le olvidó poner un acento, ¿ya? Claro, prototipos demasiado ambiciosos son peligrosos porque generan mucha expectativa. Es una promesa que nosotros a lo mejor vamos a ver obligado a cumplir. Voy a poner el caso que yo les cuento un poco. Había un prototipo, ya, bonito y todo, pero a alguien se le olvidó poner un acento. Y toda la reunión giró en torno a que había que agregarle el acento a las palabras que tenía, que no podía faltar un acento. Y toda la reunión giró en torno a eso, ¿ya? No se preocuparon de la funcionalidad, no se preocuparon si los campos eran los correctos, no se preocuparon si estaba deriva el negocio, se preocuparon solamente de que no podía faltar otro acento. Y que el color, no sé, azul que se eligió no era el mismo azul que ellos se imaginaron, ¿ya? Entonces, de repente uno puede ser un poco distractor, ¿ya? Entonces hay que saber también trabajar con los prototipos de forma que no sean útiles, ¿ya? Ahora, en la práctica el proceso no es tan simple como ir y buscarlo, ¿ya? Tiene otros temas detrás. Tiene que, bueno, recolectar, la persona tiene que ir a buscarlos, pero también tiene que estudiarlos, tiene que analizarlos, ¿ya? La persona que trata de eso no va solo a anotar lo que quiere o va a anotar lo que hace la persona y después se va para su casa y listo, se acabó. No, tiene que ver lo que fue a capturar, tiene que procesarlo, tiene que entenderlo, tiene que ayudarnos a nosotros a transformarlo en cosas que se vayan a transformar en software, ¿ya? Aquí hay un informático detrás haciendo toda esa pega, que es costosa y hay que saber hacerla, ¿ya? Después tiene que documentar todo eso, dejarlo en una estructura, que ahí vamos a ver cómo se pueden documentar más adelante. Y una vez que está documentado, tiene que ir a validarlo con el cliente para el fondo decir si esto es lo que se hay que hacer y hacer como el, sí, dale nomás, ¿ya? Entonces hay todo un tema ahí también detrás de cómo se hace eso. Nosotros lo que vamos a ver es quizás la forma en que podemos documentar estos requerimientos, ¿ya? Y algo de lo que van a tener que hacer ustedes es cuando se haga la reunión con el cliente, es preguntarle al cliente para ir descubriendo cuáles son las cosas que el sistema debe o debería hacer, ¿ya? ¿Alguna duda? Sí, ¿no? ¿Dudas o comentarios al respecto de lo que acabamos de ver? Sí, ya. Entonces, esta era la clase como introductoria. Un poco, las próximas clases ya vamos a empezar a ver como algunos artefactos más específicos de cosas que podemos hacer. Y vamos a ir tratando también un poquito de ir soltando la mano, por decirlo así, ¿ya? Así que es todo por hoy. Recuerden empezar a conformar los grupos. Si tienen problemas de acceso al aula, me pueden escribir a mi correo de contacto. Y también, pues, cualquier problema que tengan, por ejemplo, la compañera que tenía problemas con el horario, me puede escribir también, ¿ya? Cualquier cosa estamos en contacto. Mi correo ahí yo siempre trato de revisarlo para ir viendo si hay algún tema, ¿ya? Así que estén muy bien, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Chao. Profe, ¿Sí? ¿va a subir esta presentación para poder tener acceso al asunto del correo que tenemos que enviarle? Sí, yo la subo. En un ratito más la subo. Ya. Muchas gracias. Ya, que estén bien, cuídense. No, Profe, profe. ¿los certámenes son como de la materia que va pasando en las diapos o como más apuntado al proyecto? Se combina de las dos cosas, ¿ya? Ujú. Son cosas que tienen que ver con los material de las diapositivas, pero también se combinan con cosas que usted está haciendo en el proyecto, pero es como aplicación de las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, nosotros vamos a ver más adelante algo que se llama historias de usuario, ¿ya? Y una pregunta del certamen va a estar orientada, por ejemplo, a algún cambio en el proyecto que ustedes están trabajando y que hagan la historia de usuario de eso. Esa podría ser una pregunta tipo certamen. Aplican algo en el contexto de su proyecto. Ah, ya entiendo. Ujú. Ya.
Ya, gracias. Ya, no hay problema. Los grupos, bueno, en el foro en el aula hay un foro para que puedan escribir por el tema de los grupos, por cualquier cosa, ¿ya? Y ahí me pueden también escribir por correo. ¿Mm? Ya, eso. Que estén bien, cuídense. Nos vemos en la próxima clase. Chao.